Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y un saludo muy especial para todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, martes 7 de abril, en el día no sé cuál de la cuarentena que vamos, pero es un gusto que nos sigan sintonizando a pesar de esta contingencia. Y bueno, el día de hoy les tenemos un programa muy especial y como se han venido dando cuenta, lo vamos a tratar acerca de el todo lo que sucede alrededor de la contingencia que vivimos en torno al COVID-19. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de el manejo del estrés en tiempos de cuarentena. Y me da mucho gusto saludar en este día a nuestras compañeras Ceci Anaya. Hola Ceci, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, Glo, hola, Reina, hola, Itzel. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar otra vez aquí en Círculo Abierto al aire. Muy bien, gracias. Y también tenemos por acá a Reina Torres. ¿Cómo estás, Reina? Pues muy contenta de poder tocar este tema que tiene que ver con el estrés en medio de esta contingencia y pues en un día simbólico también que es el Día Mundial de la Salud. Tema bastante interesante, en un día bastante interesante y con las reacciones que está teniendo nuestra población en torno a la contingencia del COVID justamente con personal de salud. Pero bueno, lo iremos desarrollando, hablando alrededor, en torno al programa. Y me da mucho gusto que el día de hoy nos acompañe una invitada muy especial, Cel Rocha, psicóloga de profesión, psicoterapeuta, directora de la clínica Consciente Salud Mental y Psicoterapia. Hola, Itzel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me siento realmente muy animada de poder sumar algunas ideas en este día tan especial y gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vámonos a iniciar el programa del día de hoy. Manejo del estrés. Hemos hablado a lo largo de esta semana sobre el COVID-19. Nuestro país ha sido declarado en fase 2. Hasta el día de ayer teníamos 2.143 personas, 2.143 personas confirmadas con este virus. Sin embargo, a la población en general nos impacta y nos genera algo, toda esta situación que se vive, el estar en cuarentena, el estar aislados. Pero, ¿qué es eso que se nos genera? Se habla del estrés, pero ¿cómo podríamos definir al estrés? ¿Quién quiere iniciar? Itzel, vamos a iniciar con Itzel. Muchas gracias. Bueno, sí, coincido contigo en que, bueno, el estrés es una reacción que tenemos todas las personas y que las vivimos cuando nos relacionamos con una situación que puede ser como externa o incluso también como de manera muy interna, y tiene que ver mucho con estas herramientas, habilidades, maneras en las que nosotros reaccionamos y percibimos algo, ¿no? El estrés es una reacción y por lo tanto creo que una idea que yo quiero ofrecer aquí es que, bueno, el estrés lo hemos vivido todos en diferentes circunstancias, en diferentes, incluso magnitudes, pero que es una reacción que podemos llegar a tener todos ante una situación. Y pensando un poco como en esta idea, pues a mí me gustaría como aportar tal vez que estas reacciones van a depender como de ciertas características que tengamos de manera personal. Entonces, haciéndolo de una manera sencilla, podríamos entenderlo así, como una reacción que nosotros tenemos ante una situación externa. Me gustaría retomar justo esa parte de que es una reacción a la que cada persona va a, vaya la redundancia, a reaccionar o enfrentarla de una manera diferente, porque se esperaría que todos lo hicieran y todas lo hiciéramos de la misma manera, ¿no? Se emiten una serie de recomendaciones, se emiten una serie de expectativas en torno a cómo tenemos que pasar, sobre todo ahorita el tiempo de la cuarentena. Sin embargo, la situación que vive cada individuo, cada persona, desde su propia cuarentena, vaya, hay quienes sí la pueden guardar, hay quienes no,
desde sus propias circunstancias, van a reaccionar de una manera diferente. Reina, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de todo esto? Pues justamente esta dimensión de diferenciar que el estrés es una reacción y que estas reacciones van a ir dependiendo de las características que tienen las personas. Y también algo importante que me gustaría agregar es que tiene también componentes sociales. Es decir, hemos también ido aprendiendo formas de reaccionar frente a estas situaciones que nos pueden generar quizás preocupación o quizás como incertidumbre. En el caso de esta contingencia que estamos viviendo, pues desde luego las personas hemos ido reaccionando de una manera diversa, normal, como decía la psicóloga Itzel, ante una situación pues que lo amerita. Creo que sería importante justo en este marco del Día Mundial de la Salud poder ir ubicando quizás algunas señales que nos indiquen que estas reacciones pues requieren alguna orientación o alguna atención específica que puedan ser como señales de alarma. Es decir, ante una situación de contingencia, desde luego es muy normal y es muy humano sentir cierto nivel de preocupación, ciertas cuestiones de incertidumbre. Quizás nuestro ritmo cotidiano se ha venido alterando, pero cuando estas reacciones pues requieren que podamos atender o buscar un apoyo o una orientación, es algo que también me parece importante y que, bueno, vamos a ir abordando a lo largo de este programa. Sobre todo porque pareciera que constantemente vivimos en estrés. Y bueno, no lo parece. Realmente estamos viviendo constantemente bajo ciertos niveles de estrés, ¿no? Y incluso la palabra estrés es una palabra que se ha como popularizado tanto que como que a veces perdemos de vista la dimensión que realmente tiene en términos de salud mental, sobre todo, ¿no? Pero, ¿cómo podemos identificar realmente que ya estamos con algunos signos de estrés? Ceci, ¿tú qué nos puedes compartir el día de hoy? Gracias, Gloria. Sí, fíjense que yo les puedo compartir mi experiencia, como mi caso. Yo creo que una de las cosas que más me ha dado vueltas en estos 2 días de pensar en el asunto del tema de hoy es justo cómo me he sentido, ¿no? Hablábamos la semana anterior al respecto de las emociones que hemos como presentado a lo largo de estos días en contingencia. Y yo he ido sintiéndome cada vez, digamos, como por lo que siempre decimos, ¿no? Como muy estresada, pero ¿qué es lo que siento? O sea, siento una presión impresionante así en mi espalda, en los hombros, y como esta incluso presión en el pecho, de no estar respirando como en el ritmo que uno tendría que respirar, ¿no? Incluso recuerdo mucho que alguna terapeuta mía me decía, es que a veces se te olvida cómo respirar, ¿no? Cosas, esa es como contención del aire, que no es normal, ¿no? O sea, que tiene que ver yo creo que en esta parte de la ansiedad. Y incluso como esta no dormir, por ejemplo, e insomnio, ¿no? Esta sensación incluso como de taquicardia en algunos momentos, ¿no? Entonces, esos son como de los signos que yo puedo ir como nombrando en mi cuerpo, que me hablan de que no, esto no es una sensación normal, ¿no? De estar, ¿no? Que sí estoy como sintiéndome muy estresada y de repente me pregunto, y creo que esa es la parte que más me ha dado vueltas, es, ¿y por qué estoy tan estresada si se supondría que tendríamos como más tiempo, entre comillas, de poder dedicarle a las actividades o a otras cosas? Y me doy cuenta que no solo tiene que ver con que se incrementan mis actividades, sino con que también me siento como con una exigencia de tengo que estar bien, tengo que estar como atendiendo las cosas, o ese tipo de exigencias que son mías, pero que también vienen de otros lados, como de fuera, ¿no? Entonces, bueno, eso en este momento podría compartirles. Sobre todo porque muchas de las personas que se encuentran en casa están realizando este llamado home office, ¿no? El trabajar desde casa. Tenemos a muchos estudiantes que están
realizando actividades a través de las plataformas en línea. Sin embargo, es adaptarnos a un nuevo sistema, a un nuevo, digámoslo así, ritmo de vida, en una circunstancia que para empezar no veíamos creo que venir o no en tan poco tiempo. Y también tomando en cuenta que a veces la realidad es que no contamos con las habilidades para desarrollar este trabajo o estas actividades académicas desde plataformas digitales. Algo que he estado observando, por ejemplo, con algunos compañeros, compañeras de escuelas, es de que comentan de que esto viene a incluso a darles más cargas de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque duermen menos, tienen que hacer más tareas, sus hábitos alimenticios en vez de mejorar, pues realmente no pasan tiempo en familia y esto les genera aún mayor estrés, sobre todo cuando escuchan estos rumores de que esto todavía se puede alargar aún más tiempo, ¿no? Y si vamos con el autoconocimiento que tenemos sobre qué habilidades podemos tener para enfrentar estas situaciones y sobre las emociones que día con día vamos viviendo, pues esto puede desencadenarse en algo a veces no tan placentero para la persona que lo está experimentando, ¿no? ¿Qué tan importante es el contacto con nuestras emociones, el saberlas vivir y expresar sin dañar a alguien más? Itzel, ¿tú qué nos puedes comentar? A ver, cuéntanos. Bueno, ahorita que las estaba escuchando, estaba pensando en tres ideas, ¿no? La primera es que hace rato, como tú decías, esto partamos de que es una situación novedosa, es algo inesperado, ¿no? Y que dijiste, me parece que una palabra clave que es el poder adaptarnos. Hace rato que te escuchaba, estaba pensando que en efecto, cuando sucedió esta situación a nivel mundial y ya a nivel nacional, muchos de nosotros pues seguimos como tal las indicaciones que se nos dieron, pero nos implicó cambiar nuestros hábitos, nuestro comportamiento, justo esto de decir, bueno, ¿a qué hora voy a tener tal actividad, no? Y entonces implicó un proceso de acomodo, de ajuste, de adaptarnos a esto nuevo, ¿no? Y también algo que tenemos humanos y que es algo, yo lo llamaría como algo muy bueno, una habilidad que tenemos, es justamente eso, la capacidad de adaptarnos ante estas situaciones, ¿no? Yo colaboro también con otros programas académicos y también pude ver esta parte de cómo algunos profesores también empezaron a modular tal vez un poco más la situación, ¿no? Y empezar ahí como un poco a ajustar las cosas, las tareas, las actividades, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, esta parte que tú decías del autoconocimiento y al estar escuchando también hacia ti, creo que es un ejercicio interesante el que todas y todos podamos como identificar, bueno, a ver, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Cuál es esta emoción que yo estoy viviendo ante esta circunstancia? ¿Cómo estoy percibiendo lo que está pasando a mi alrededor? ¿No? Como, ¿cuáles son las cosas de las que yo puedo echar mano como para poder enfrentarme ahora a estas nuevas actividades, a que de repente no le sé y le tengo que aprender a aplicarle, ¿no? Y entonces eso nos habla también como de que estamos en un proceso, yo también lo vería como en un proceso, además de adaptación, también de crecimiento y de aprender también cosas nuevas, ¿no? Entonces, este conocimiento que podamos tener hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos, implica que nos preguntemos cosas, implica que hagamos de repente una pausa a preguntarnos también, como qué preguntas nos estamos haciendo a nosotros mismos, a nosotras mismas en estas circunstancias. Y justamente también tiene que ver con la forma en cómo vemos la cuarentena, ¿no? La vemos como una oportunidad de crecimiento, la vemos como un momento para descansar o la vemos como un obstáculo
que viene como a entorpecer y echar a perder todos los planes que teníamos, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta de que oficialmente estaríamos en esta semana empezando periodos vacacionales y había personas que ya tenían sus vacaciones listas, incluso hasta medio pagadas o pagadas, y que todo esto viene a reformular, ¿no? Rey, ¿tú cómo has vivido esta parte? Cuéntanos. Justo ahora que escuchaba hablarles, me venía un poco la pregunta de, bueno, ¿por qué estamos experimentando situaciones de estrés? Viendo de esa Gloria hace un momento, creo que como sociedad mayormente hemos entrado a un ritmo de actividades en el cual cada vez sí se demanda mayor productividad con respecto a las actividades que hacemos. Que eso más allá de que estemos o no en cuarentena es una como elementos externos que también pueden abonar a tener esta condición o esta sensación de sentir estos niveles de estrés. Y cabe decir que el estrés en sí no es algo negativo, sino nos permite pues afrontar las situaciones de la vida, prepararnos para ellas, hacer uso de las habilidades que tenemos como para dar una respuesta. Se vuelve como algo que requiere una mayor atención cuando esto interfiere con actividades cotidianas y con actividades que implican nuestro cuidado. Entonces, pensando específicamente estos dos puntos en el tema de la cuarentena, creo que sí se ha ido construyendo una narrativa que de pronto nos demanda como personas que frente a esta situación, pues tengamos una serie de producción pues mucho mayor quizás que a la que nos veníamos enfrentando como de manera cotidiana cuando hacíamos una vida afuera o teníamos esta posibilidad de movilización. Y creo también que nos estamos enfrentando a un reto que son las brechas digitales. No toda la población justo tiene esta oportunidad de acceso a medios digitales y desde luego implica un tiempo de aprendizaje. Entonces, creo que también cuando se lanzan estas acciones, sobre todo pensando en espacios escolares, en plataformas digitales, considero que no todas las personas tienen justo estas condiciones de acceso a espacios virtuales y de aprendizaje que requiere tiempo y espacio. Entonces, ahora que también escuchaba como las reflexiones de la psicóloga Itzel, pensaba en que también sería una invitación como a construir narrativas más amables hacia la población, de pensarnos en la diversidad de condiciones en las cuales estamos viviendo esta cuarentena y también que prioricen las capacidades que tenemos como personas de aprenderlo, pero también mirando las condiciones. Es decir, va a requerir tiempo y ese tiempo de aprendizaje a veces no se contempla cuando se deciden quizás implementar esta serie de políticas. También he visto, igual como con agrado, que se ha hecho una invitación también como más en redes sociales a pensar los tiempos del mundo digital. Es decir, que tenemos que darnos un tiempo para las actividades, trasladar o migrar estos procesos que hacemos como fuera en completa movilidad, migrarlos a un espacio digital y eso requiere tiempo y eso también requiere comprensión de los espacios donde también nos están demandando este tipo de actividades. Entonces creo que también es una invitación a poder ser más empáticos con los procesos que nos están obligando como a hacer uso de estas herramientas. Creo también que no, estas condiciones quizás o esta experimentación de estrés, pues también tiene que ver propiamente con la incertidumbre que nos está causando la contingencia. Y creo que frente a eso también pues podemos hacer uso de una serie de habilidades y también como empezar a dialogar desde aspectos sociales, que es también normal sentirte así, ¿no? Frente a estas situaciones.
y también apostarle pues a las habilidades que como seres humanos tenemos. Las escucho y no puedo evitar que a mi mente venga un meme que hace rato vi en Facebook, donde dicen que si en esta cuarentena no sales con un idioma nuevo, con una habilidad nueva, con un talento nuevo, con un libro nuevo que ya leíste, que está bien y que es válido, ¿no? Que al fin y al cabo estamos en cuarentena y no en un curso de verano, ¿no? Y realmente es que esto nos refleja mucho como de la exigencia y sobreexigencia que no solamente tenemos a partir de nuestros espacios laborales o académicos, sino también en nuestro entorno, ¿no? Y pareciera que ahorita que estamos en tiempos de cuarentena, pues deberíamos de hacernos súper expertos, ya sea en habilidades digitales, en lectura, en algo forzosamente para decir que realmente estamos aprovechando esta cuarentena, ¿no? Y que finalmente se vuelve un condicionador social y también un factor de estrés, ¿no? Porque, digo, en lo personal, ¿con qué trabajo? Si me aguantan las 24 horas para comer, para dormir y para todas las actividades, como para ahora solamente ponernos actividades extras solamente para cumplir con alguna expectativa social. Y que me parece que sobre todo en estas épocas pasa desapercibido y que no toma en cuenta las condiciones en las que nos encontramos, como bien nos los comentaba Reina. Va a haber personas que tengan la necesidad de salir a un cibercafé para hacer tareas o su home office. Hay personas en las que apenas estamos como en los llamados primeros pininos, los primeros intentos en habilidades digitales. Hay personas que no tienen acceso a internet, ¿no? Y hay personas que no solamente tienen una sola actividad, vaya, hay quienes incluso tenían 2 trabajos para poder solventar su situación socioeconómica. Y esto, digo, lo hablamos en un contexto urbano. Pero ¿qué pasa en los contextos rurales, no? En aquellos poblados, en aquellos municipios donde a lo mejor no están tan cercanos con la cuestión de la cuarentena, pero que sí se ven en la necesidad de adaptarse a esta situación. Ceci, ¿tú qué nos puedes compartir? Ya me iba a arrancar, pero me acordé del micrófono. Las escucho y se me van ocurriendo varias cosas y al mismo tiempo se me van yendo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y escucho algo nuevo. Pero bueno, varias cosas de las que han estado diciendo me parecen como muy interesantes. Y un poco también tenía que ver con eso, como esta propuesta de pensar el estrés de manera situada, es decir, no todas las personas nos estresamos de la misma manera por las mismas cosas, ni reaccionamos de la misma manera, ¿no? Y ni tenemos, lo decían hace ratito, como los mismos recursos para afrontar. Y depende de muchos elementos. Entonces, yo creo que, por ejemplo, a mí algo que me ha estresado mucho tiene que ver con esta ansiedad de tener que cumplir, pareciera, con ciertos número de actividades que se tiene que hacer o pareciera como que era una obligación tener que salir de esta cuarentena como mejor, más fortalecida, con mayores habilidades, mayores aprendizajes de quién sabe qué, de lo que sea, ¿no? O sea, porque además cuando se empezaba a plantear a inicios de la cuarentena, léete tantos libros o aprende un idioma, pareciera que era como si nos saliéramos de vacaciones en efecto, ¿no? Como si no tuviéramos que reorganizar nuestra vida cotidiana ahora en casa. Y entonces me parece que eso es también como una presión que vamos metiéndonos, que viene de una exigencia de un sistema muy específico, ¿no? Un sistema capitalista, individualista, moderno, ¿no? Que nos está exigiendo como ciertas cosas a estas personas que parece que lo único que hacen es tener que producir, ¿no? Entonces yo creo que por un lado necesitamos también como empezar a mirar esas cosas. Y yo he visto, por ejemplo, en estos, y lo hemos estado platicando nosotras en el programa, que las mujeres nos estresamos por ciertas demandas que tienen que ver sobre todo con el asunto del cuidado y que lo has mencionado muchas veces, Lore, me parece fundamental, que cuando estamos en casa y además no solamente estamos en casa y hacemos lo que tradicionalmente se nos coloca en hacer, sino que ahora tenemos a los hijos y a las hijas todo el día, ¿no? Pero además los hijos y las hijas tienen tareas, ¿no? que hacer. Entonces, tú lo has mencionado y yo he escuchado a mis amigas decir es que no, hostia, no sé qué hacer. O sea, no puedo trabajar y atender bebés al mismo tiempo o checar tareas. O sea, ya dice, tengo una amiga que decía, es que empecé a ver el programa,
pero ya no pude, entonces voy a ver si en la medianoche puedo verlo, ¿no? O sea, es como híjole, o sea, extendemos nuestro día más allá de lo que usualmente hacíamos porque se nos ha cargado el trabajo, ¿no? O a los hombres, esta preocupación de muchos de ellos porque muchos se quedaron sin chamba, por ejemplo, ¿no? Y entonces esta ansiedad de ¿y ahora qué vamos a hacer mientras la contingencia y cuando vuelva, ¿no? O sea, con esta exigencia de que además son ellos los que tendrían que ser los sostenes. Entonces, hay como muchos elementos también que analizar en ese sentido. Y al mismo tiempo piensa en los recursos que tenemos las personas para hacerlo. O sea, los recursos no solamente en términos de acceso digital y demás, sino los recursos personales que no son individuales, me parece, sino que vienen de todo en la construcción social, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante que también lo analicemos. Gracias. Sobre todo cuando vivimos el estrés, lo sentimos, pero no lo expresamos, no lo damos a conocer, ¿no? Y pareciera que venimos solitos, solitas, cargando toda esa parte del estrés. Bien lo comentaba Ceci, mujeres con el cuidado de niñas, de niños, las actividades académicas, las actividades laborales, las actividades de casa. eh, los hombres ante esta situación de pues si se quedaron sin empleo, cuándo regresan a trabajar, la cuestión económica, que son básicamente los factores que más generan un mayor estrés o una mayor presión a nivel personal. Y si esto lo vemos que va día con día, con día, con día, y que diríamos, al inicio se planteaba solamente para el 20 de abril, ahorita se extiende hasta el 30 de abril, y no sabemos si esto se puede extender más tiempo, y que es una realidad y es una probabilidad real, ¿no? Y cómo lo están viviendo, cómo lo están experimentando las personas, ¿no? En el sentido de que te haces a la idea de una cosa, te cuesta trabajo asimilarla, te llegan con otra cosa y aún así no lo expresas, ¿no? Bajo estas ideas de que, bueno, ¿para qué expresas el estrés? ¿Vas a preocupar a los demás? En fin. O a veces porque ni siquiera somos capaces de reconocer que estamos en una situación de estrés y que entonces esto tiene un efecto no solamente a nosotros a nivel fisiológico de nuestros hábitos, sino también en las relaciones que tenemos con las personas que están a nuestro alrededor y que ahorita son primordialmente pues la familia, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta de que no va a ser solamente una persona quien se encuentre en estrés, sino que va a ser papá, va a ser mamá, si es que está, los hijos, las hijas, y eso si no se vive con una familia extendida, ¿no? ¿Cómo podemos sobrellevar estas situaciones? Bueno, yo quiero aquí aportar una idea. Creo que lo primero es que sería como pensarnos, hace rato que yo las escuchaba, y decía, bueno, yo realmente deseo que esto nos lleve un poco a un despertar más colectivo, un despertar un poco más sensible a saber cómo lo que yo hago o lo que yo dejo de hacer puede impactar a las demás personas, ¿no? Cómo el que yo pueda cuidar e identificar como mis características puede también ayudar, ¿no? Porque yo sí creo que cualquier cambio parte, sí, en un principio como de identificar en dónde estoy ubicado, cuáles son como las características que yo ahorita estoy teniendo, hacer esta metáfora de que primero necesito como cuidarme tanto físicamente, ¿no? Y también pensar que yo estoy en relación con un otro, ¿no? Entonces ahorita que las escuchaba y decían, bueno, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo podemos hacerle para estar con la familia en una convivencia? Me parece que también un poco la reflexión, el aporte sería a sabernos que también podemos estar participando desde la colaboración, desde el respeto, desde la conciencia de que el otro también está viviendo situaciones difíciles, desde realmente el interés y la escucha de me importa lo que está pasando contigo, porque me parece que cuando tú vives en un contexto que te permite hablarlo, expresarlo, y que encuentras en ese contexto a lo mejor esta característica de respeto, esta característica de interés, de realmente saber qué está pasando con el otro,
es un poco más sencillo llevar toda esta situación que llevamos a cuestas, ¿no? O sea, como quiénes son, yo ahí haría un llamado a preguntarme, ¿no? Como quiénes son estas personas que están a mi alrededor, que me permiten expresar esto que yo quiero hablar, desde dónde lo quiero hablar yo. Y también sabernos, me parece, que nosotros también podemos ser soporte, apoyo, compañía, personas respetuosas con los demás, con los niños, que me parece que también es una población que vive la situación de manera muy distinta, ¿no? Con nuestros adultos mayores, o sea, sabernos que podemos ser esas personas también, que podemos brindar ese genuino acompañar, ¿no? Y me parece que cómo se genera este cambio, pues a partir de saber que yo puedo contribuir de alguna manera, tanto para mi propio bienestar como para el bienestar de otras personas, ¿no? Incluyendo a las personas cercanas con las que estoy conviviendo. Me parece muy importante este aporte que nos da Sitzel porque me parece que hay que hablar de crear o de construir relaciones o redes de apoyo corresponsables, ¿no? En el sentido de que, claro, en algún momento yo voy a ser el soporte o el apoyo de alguien cercano, pero que no necesariamente eso quiere decir que todo el tiempo tengo que estar lidiando con eso, ¿no? Cargándolo, más aparte cargar lo que yo ya traigo, sino que en algún momento yo también puedo acudir a esa misma persona u otras personas para desahogar todo esto que vengo cargando y que finalmente es justamente eso, el hablarlo nos permite el visibilizarlo, el saber qué nos está sucediendo y también poco a poco empezarlo a liberar, ¿no? Porque siempre pongo esta analogía de que a veces parecemos que somos una Express, ¿no? Le vamos metiendo, sobre todo en esta situación en las mujeres que tenemos que ser como el sostén emocional, sobre todo de la familia, y que quieras o no, llega un momento en que así sea una cosa mínima, explota todo, ¿no? Pero que también hacemos un llamado, pues, a que en las familias se permita y se legitime lo que se siente, ¿no? A expresarlo, pero tampoco como a desecharlo, sobre todo en las niñas, niños y adolescentes, que bueno, también ellos están viviendo este proceso de adaptación, pero que a veces en esta visión tan adultocentrista, vaya, como que minimizamos lo que ellas están viviendo y no les damos la importancia que realmente tiene, ¿no? Rey, ¿tú qué nos puedes comentar de todo esto? Creo que también esto de las relaciones es un tema central que también tenemos que ir visualizando y empezar, como bien decían, a expresar y hablar que el estrés puede ser una condición que estamos viviendo, no de manera individual, sino como colectiva, social, pero también a nivel familiar, y que las formas de poder atender estos efectos del estrés, pues también pudieran ser colectivos, que pudieran plantearse de manera cómo la familia o la pareja o las personas con las cuales estamos conviviendo en este proceso de cuarentena, cómo vamos a afrontar el estrés. Y quizás pasar de mecanismos menos individuales a más familiares o más colectivos. También eso implica, pues, desde luego, tener condiciones de diálogo y condiciones de respeto, como bien señalaba la psicóloga Itzel. Creo que eso es un aspecto fundamental también, de entender que el estrés no lo vamos a vivir de la misma manera, de poder quizás hablar de mecanismos de cómo vamos a afrontar el estrés, también la familia. Y también me gustaría abrir un poco el análisis respecto a estos factores como que pueden generar estrés. Durante la semana he ido pues acercándome también como a noticias, a información que tiene que ver con problemáticas que se están
viviendo, que desde luego están generando estrés en niños, en niñas, en mujeres y en personas adultas mayores, entre otros grupos, y que esta situación de cuarentena pues está agravando. Específicamente estoy pensando en mujeres en situación de violencia, ¿no? Como ante esta contingencia y la necesaria cuarentena, pues han tenido que estar viviendo, compartiendo un espacio con una persona que lejos como de generar un ambiente de diálogo, de respeto, pues se puede estar generando una situación donde la relación pues está generando situaciones de mayor estrés, ¿no? También niños o niñas que pueden estar viviendo violencia, y creo que ahí también pensar el tema de la política pública y para afrontar el COVID-19 tiene que pensar mecanismos que permitan poder brindar a las mujeres, a sus familias, pues situaciones para poder detener estas condiciones, ¿no? Creo que también, o sea, si hay elementos estresores en esta contingencia que tienen que ver como con esto del mundo digital, pero también hay otras condiciones que se están viviendo y que lamentablemente pues han ido en aumento. También hemos observado casos de feminicidios al interior de los hogares. Y creo que leer estas noticias, saber y hacer visible esta problemática que estamos viviendo, toca no solo a las familias, sino a las familias víctimas, sino a la sociedad, como hacernos la pregunta de esta problemática se está viviendo, se está acrecentando, y también eso nos genera un impacto social. Entonces, poder también pensar que se requiere generar mecanismos de afrontamiento social para todas estas situaciones que también nos duelen, y particularmente en México, si bien a nivel mundial enfrentamos una crisis por el COVID-19, también en México estamos enfrentando crisis relacionadas con problemáticas que vivimos socialmente. En el caso de violencia contra las mujeres, feminicidios, violencia hacia niños y niñas, y que creo que también es una oportunidad de pensarnos como una sociedad que podamos sí abonar más a construir mejores condiciones de vida, pero también a exigir que se integren como parte de una política pública en temas de salud mental. Y soy reiterativa como en el día que se conmemora hoy, de entender la salud mental como parte de la salud en general. Por supuesto, sobre todo porque el hecho de que tengamos una pandemia, y en este caso una epidemia en México con el COVID-19, no quiere decir que el resto de las problemáticas desaparezcan, ¿no? Como por arte de magia. Si bien la realidad es que la mayor parte de la atención mediática de los medios de comunicación, del gobierno y también de la población está centrada en el COVID-19, en cómo se va esto vaya desarrollando, la realidad es que los índices de violencia, sobre todo en el caso hacia mujeres, continúan. Y sobre todo también me parece que continúa una invisibilización en cuanto a estos temas, ¿no? En cuanto a estas noticias, en cuanto a estos casos. La realidad es que en los medios de comunicación no vemos algunos casos, y a través de plataformas digitales hemos tenido la oportunidad de conocerlos, ¿no? Y que esto, bueno, vaya, finalmente también nos envía otro mensaje como sociedad, que es el hecho de que ahorita pues no tenemos tiempo como de ocuparnos de estos asuntos, de la violencia de género, de la violencia hacia mujeres, hacia niños, niñas, adolescentes, porque ahorita toda nuestra atención tiene que estar centrada en combatir al COVID-19. Y pareciera que como sociedad pues seguimos ese mismo mensaje, cuando la realidad es que la exigencia hacia el Estado es que sí, nos tiene que garantizar la seguridad
a niñas, niños, adolescentes, a mujeres, sobre todo en el espacio privado, y a la vez también tiene que, bueno, en la medida de lo posible, pues hacer frente a esta situación de COVID-19. Y también me viene mucho a la mente una situación que finalmente también se viene desarrollando en cuanto a temas de violencia, y que aunque en algunos momentos se ha tocado el tema, la realidad es que no hay un mensaje directo por parte del Estado, que es ahorita en cuanto a la situación de discriminación y de violencia que viven personas que se dedican a laborar dentro de el área de salud, ¿no? Y que si bien nos ponemos a mirar un poco, la mayoría de esas personas son mujeres que se dedican a ser enfermeras, algunas que son médicas y que, bueno, ahorita están viviendo toda una situación de discriminación cuando ellos son la primera línea de combate a esta situación, a esta pandemia que vivimos, ¿no? Ceci, ¿tú cómo ves todo este panorama? Sí, yo lo veo sumamente estresante. No, sumamente, sí, complejo, muy complejo y que abona evidentemente al tema que estamos tratando. Yo pensaba mientras escuchaba a Reina, ¿no? Que una de las cosas que también ocurre, ¿no? Es que no solamente no deja de existir la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia los niños, hacia las personas adultas mayores, etcétera, al interior de las casas, no solamente deja de existir feminicidio, se mantiene, lo cual también ayuda a desmitificar algunas cosas, ¿no? Tristemente, pero ayuda, ¿no? Como en esta parte de esto sigue existiendo, o sea, no tiene que ver con ciertos tiempos, no tiene que ver con ciertas personas, o sea, esto es una cosa que es cultural y cotidiana, ¿no? Entonces, por un lado, ayuda a desmitificar eso, pero eso también incrementa la tensión, por ejemplo, en quienes estamos ahorita confinadas en casa, porque esa es la contingencia, y me refiero no a quienes viven violencia, sino a quienes estamos trabajando en el tema con las personas. Es decir, parecía que para mí, por ejemplo, es de repente, ¿y qué hacemos mientras estamos aquí encerrados? ¿No? O sea, ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo que pedimos? Entonces, o ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Bueno, afortunadamente hay personas mucho más lúcidas que yo y entonces empiezan a hacer como campañas, ¿no? Al menos de acompañamiento, tanto en redes como de alguna manera incluso pensando en estas vivencias distintas de la contingencia, en aquellas personas que lo están viviendo de manera distinta, y no me refiero solamente a quienes salen a trabajar porque lo tienen que hacer porque si no, no hay de otra, sino a aquellas personas que están confinadas, ¿no? Por ejemplo, mujeres que viven en reclusión con sus hijos e hijas, ¿no? Entonces hay algunas propuestas que se han hecho desde sociedad civil de llevar víveres, de llevar apoyo y acompañamiento, ¿no? Entonces existen esos mecanismos, pero también creo que existen del otro lado también como mucha frustración que se aumenta, pues, o sea, de repente no es posible que estemos en esta circunstancia y además nos tengamos que seguir preocupando porque nos matan, ¿no? O porque nos matan a las compañeras y nos desaparecen a las compañeras. Yo creo que eso aumenta también como nuestro nivel de tensión. Eso por un lado. Por el otro, también coincido y me da mucho gusto que Itzel lo comente así, y que es algo que nosotras en los programas anteriores hemos estado comentando. Creo que una de las cosas que más me gusta como de estos programas es que tratamos que no se centre en el asunto individual, ¿no? Sino que veamos esto como una responsabilidad que es colectiva, ¿no? En ese sentido, no solamente es colectiva en términos de soy responsable de manejar mi estrés para que los demás estén bien, sino cómo le hacemos para hacer una propuesta a nivel de bienestar colectivo, que es finalmente lo que nos va a llevar al asunto de la salud integral, como bien lo menciona Reina, ¿no? Y entonces, ¿cuál es esa propuesta? ¿Cómo le hacemos para enfrentar esto que nos estresa de una u otra manera a todas las personas para que nos promovamos un bienestar integral entre todas, ¿no? Yo creo que eso es algo que es fundamental, y como regresar a qué es lo que estamos haciendo para afrontar esta tensión, este estar en casa con estas, digamos, como agravantes que tenemos, ¿no? La violencia al interior de nuestras familias, la violencia económica que finalmente está, o sea, yo no sé cómo lo han estado viviendo, pero escuchar todo el tiempo la amenaza y se nos viene peor la economía, y cuando acabe esto, quién sabe cómo, a dónde vamos a salir. O sea, de repente es, a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, ya basta, ¿no? Porque eso no me ayuda, ¿no?
y más bien me empieza a incrementar mi nivel de ansiedad y de tensión, y entonces voy a salir de aquí pobre, enfermo, ¿no? Y no sé, o sea, sí está bien complicados como ese tipo de elementos. Y entonces, ¿qué discursos, qué narrativas, dice Reina, podríamos crearnos para afrontar esto de una manera colectiva, mucho más cuidada, mucho más repensada desde un lugar distinto que no sea el asunto de lo productivo? Y seguramente Itzel tiene mucho que compartir de eso. Gracias. ¿No? Y justo algo que me viene mucho a la mente y que lo venía también comentando Reina, es el hecho como de priorizar también nuestra salud mental. Y no, y más que el priorizarla, verla como parte integral de esta parte de nuestra salud, ¿no? Porque si bien estamos en constante estrés y eso nos va a producir algunos padecimientos físicos, ya sea gastritis, colitis, dolores de cabeza, insomnio, etcétera, la realidad es que le vamos a prestar más atención a la colitis, a la gastritis, al insomnio, que en general a las estrategias que podemos implementar para evitar estas situaciones de estrés. Y que vaya, esto es el resultado de que comúnmente no le prestamos atención a nuestra salud mental, a lo que nos sucede. Itzel, tú como en tu práctica profesional, ¿cómo lo miras esto? El hecho de que no se toma en cuenta la parte de salud mental como modelo integral de salud y las afectaciones que trae no solamente a nivel individual, sino también en lo colectivo. Bueno, nosotros lo vemos desde una postura, primero que sí, en efecto, lo que ustedes acaban de comentar, me parece que es un reflejo de cómo se puede manifestar de diferentes formas una situación que todos los seres humanos en este momento estamos viviendo. Porque así como hablaba Reina acerca de las mujeres que tal vez están viviendo ahorita en una condición y en una situación de violencia, también está la población de consumo de drogas, ¿no? ¿Qué va a pasar también con ellos? También está la población de adultos mayores. Me parece que, o sea, esta situación viene, yo lo veo como una oportunidad para poder observar, detenernos, saber qué es lo que está sucediendo, qué tanto hemos avanzado también como sociedad, qué tanto hemos puesto nuestra atención, qué tantas acciones hemos tomado para realmente pensarnos como en un mundo en la diversidad, pero también con particularidades y condiciones distintas y qué tanto nosotros desde nuestra trinchera estamos sumando. Me parece que el tema de la salud mental es un tema prioritario. Nosotros lo vemos como una oportunidad, esta situación de crisis del COVID-19, para poder prestar la atención necesaria a lo relevante que es el tocar el tema de la salud mental en México. Desafortunadamente no tenemos más que en la Ley General de Salud un apartado por ahí con respecto a salud mental, pero hace falta como realmente toda una política pública en temas de salud mental. Hace falta como sensibilizarnos y entender que la salud mental es un beneficio, es un derecho para todos. La salud mental, el acceso a la salud mental, el acceso a la calidad de la salud mental, y que son como grandes retos que nos vamos a enfrentar como sociedad. Creo que lo primero que nos toca es detenernos a reconocer en dónde estamos parados, ¿no? A reconocer qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué hemos prestado atención y cómo como sociedad también podemos sumar a este tema de la salud mental. ¿Desde dónde? Empezarlo a hablar. O sea, me parece que hace rato que tú comentabas esto de hay que hablarlo. Estos foros, estos círculos, son importantes porque nos permiten que la gente voltee y diga, es cierto, o sea, ¿dónde está el tema de la salud mental, no? ¿Qué tanto estoy haciendo yo por mi salud mental? ¿Qué tanto tenemos como políticas públicas que impulsan la salud mental? Porque hace rato que hablábamos también como de estos síntomas que se pueden ver, así como una situación estresante puede desencadenar a lo mejor en condiciones que las personas tengan un problema, no sé, a lo mejor de somatizar y entonces de empezar a tener problemas gástricos, de migrañas, ¿no?
o otros generadores de violencia u otros consumidores de sustancias y de drogas, nos habla de cómo están enfrentando las personas la situación. Y la salud mental me parece que es esta capacidad que yo tengo, no nada más también a manera individual, ¿no? Y estos recursos que yo tengo, este bienestar completo, no nada más esta ausencia de enfermedad, y que también puedo sumar a la sociedad, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos como una oportunidad para poner el tema, para poder hablarlo, para que también en casa podamos como acercarnos a preguntar cómo lo están viviendo las personas y que entendamos que también es necesario, porque esto, así como lo estamos viviendo juntos, también es necesario enfrentarlo juntos, porque de otra manera no vamos a poder. El tema de la salud mental necesita múltiples personas, personalidades, múltiples actores que nos ayuden a colocar este tema como un derecho también fundamental de todas las personas. Sobre todo porque cuando hablamos de derechos de la salud, está muy bonito nuestro IMSS, ISSSTE y todo esto, que prioriza la atención con especialistas, la atención con ortopedia, pediatría, ginecología y todo esto, pero no se prioriza la salud mental. Vaya, creo que los primeros elementos, de personal de salud que fueron enviados a casa fuimos psicólogas, psicólogos, y entonces, ¿en dónde está la importancia que el Estado le debe de dar a priorizar la salud mental de la población también, ¿no? Y entonces esto también, nos habla de una deficiencia del Estado. Rey, tú desde la perspectiva de derechos humanos, ¿cómo ves? ¿Qué análisis puedes hacer? Pues creo que bien lo comentaba Itzel respecto a que esta situación de contingencia también ha traído al foco el tema de salud mental. Preocupan de salud mental y también de discriminación. Preocupa la forma en cómo ha habido ausencias para construir mecanismos de afrontamiento ante situaciones de crisis o de contingencia. No se ha tenido una política clara que incorpore incluso desde ámbitos educativos aprender a cuidarnos desde lo más básico, que tiene que ver con nuestros hábitos, pero también que tiene que ver con la expresión emocional y también con cómo resolvemos las situaciones que nos pueden generar cierto nivel de estrés, cierta ansiedad. Entonces, ante situaciones críticas, pues justamente esas ausencias salen a relucir dolorosamente, tristemente, porque el tema de la salud es un tema de derechos humanos. Todas las personas para vivir plenamente, dignamente, necesitamos tener acceso a el ejercicio de nuestra salud, como bien decía la psicóloga Itzel, entendiéndolo no como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar pleno, de acuerdo a la OMS, y que esto no ha sido posible y no solo recae en la responsabilidad individual de las y los ciudadanos, sino de que necesariamente es urgente tener políticas públicas claras en temas de salud mental, que nos permitan a las y los ciudadanos tener mecanismos de afrontamiento ante estas situaciones de contingencia, pero también ante situaciones normales de la vida. También desde un enfoque de derechos humanos, desde luego mirar que México, las graves problemáticas sociales que vivimos, como los feminicidios, como los índices de violencia, como la propia corrupción que hemos ido observando en nuestros gobiernos, generan un impacto en la sociedad. Es decir, no nos enteramos de que suceden o hay estos delitos, por ejemplo, de feminicidios, y no nos quedamos omisos ni mental ni emocionalmente. Es algo que nos duele, y que de pronto también hay que encontrar estos mecanismos y pensarlos desde políticas públicas
de cómo afrontamos colectivamente estas situaciones y que también, por ejemplo, los periodos que hemos tenido en México, lo que fue la guerra contra el narcotráfico, también dejó impactos en la sociedad y que no ha existido, bueno, no ha habido un reconocimiento de esos impactos y tampoco una política pública que los atienda. Igual para transitar en esto de colocar al centro también el tema de la salud mental como un factor de prevención y de protección ante situaciones que pueden, que estamos viendo ahora, por ejemplo, la contingencia. Creo que es una oportunidad también de hacerlo visible y de empezar pues un diálogo también entre distintos sectores de la población para exigir que esto se retome como una necesidad básica, como un derecho humano tal cual es y que pues se atienda. Creo que habemos muchas personas, incluidos profesionales de la salud mental, pero también pacientes, personas que han estado inmersas también como en algún servicio de salud mental, quienes tenemos propuestas para poder irlas colocando en esta política pública. Y me centraría también pues en el caso de Hidalgo, ¿no? Sí estamos hablando un poco del panorama general, pero Hidalgo también tiene sus especificaciones y creo que ir colocando en el panorama local, estatal, el tema de la salud mental como un tema prioritario de política pública. Sin duda alguna tenemos un gran reto ahorita bueno, me parece que tenemos dos retos. El primero es vivir la cuarentena de la manera en que nos genere el menor estrés posible, adaptándonos de acuerdo a nuestras herramientas, a las habilidades que tenemos. Y el segundo es, una vez que acabe la cuarentena, bueno, empezar a hablar sobre el tema de salud mental en cuanto a política pública, que muy buena falta nos hace. Y bueno, personal, nunca, después de 2009, nunca pensé volver a vivir otra cuarentena. Aquí estamos, 11 años después. Entonces, uno nunca sabe si lo va a volver a necesitar, entonces hay que visualizarnos, ¿no? Además de que muchas coyunturas sociales realmente demandan de posicionar a la salud mental como parte integral de lo que es la salud, ¿no? A manera de ir cerrando un poco porque el tiempo nos come y porque ha sido un programa que nos ha dejado muchas ideas, muchos aportes. ¿Qué podemos decirle al público para que, bueno, este tiempo de que falte de cuarentena, su estrés, bueno, en vez de ir aumentando, vaya disminuyendo? Ceci, ¿te parece si empezamos contigo? Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que empezaría justo con lo que están hablando y que hablaba Itzel y que hablabas tú al respecto del asunto de cómo nos vamos adaptando, ¿no? Es decir, yo creo que estas 2 o 3, ya ni sé como tú en qué semana estamos, pero estas primeras semanas han sido justo un proceso sumamente demandante por eso, porque no es algo que pues estemos acostumbrados a vivir. Entonces ha sido sumamente demandante y eso pues a muchas de nosotras nos ha llevado a niveles de estrés. Yo creo que no es que nos haya llevado a niveles de estrés nuevos o más bien que no teníamos estrés antes. Yo creo que más bien ya nos habíamos adaptado a ese nivel de estrés y eso también está preocupante, ¿no? Al usual. Pero ahora como son nuevas demandas, yo me siento más estresada de lo usual. Pero yo creo o yo esperaría que conforme ya pasaron estas semanas pudiera yo desarrollar otro tipo de recursos y eso creo que pasará esperaría yo con muchas personas, sobre todo si empezamos también a tener claridad de no es necesario cumplir con todas esas demandas, ya sea del ambiente, ya sea de mí misma, ya sea de mi familia, ya sea de mi pareja, de mi trabajo, etcétera, porque estamos en un momento que de verdad no es usual, ¿no? Entonces, yo creo que si nos ubicamos en ese lugar, o sea, no es un momento que sea cotidiano, es un momento extraordinario, lo platicábamos la vez anterior, entonces necesitamos de verdad pensarnos desde ahí, desde un lugar distinto. Entonces yo anotaba aquí 2 cosas que me parecían como muy importantes de compartir y yo creo que una de esas tiene que ver con
con habilidades que se han nombrado incluso como de habilidades de salud mental, ¿no? Como esta parte de incluso de pedir ayuda, ¿no? O sea, yo creo que de repente mi nivel de estrés se incrementa porque pienso que la responsabilidad absoluta de que todo salga bien o de que yo esté bien o de que yo respire bien o lo que sea, solamente es si yo hago todas las cosas. Y creo que el pedir ayuda justamente posibilita relajarme y pensar que no estoy sola, solo en esta tarea de enfrentar la cotidianidad en la contingencia. Entonces creo que pedir ayuda es muy importante y no está fácil, o sea, no es fácil pedir ayuda para las personas que creemos que tenemos que hacerlo nosotras solas, ¿no? Entonces creo que esa es una habilidad importante. Y la otra, que creo que tiene que ver con esto que platicamos al respecto de la responsabilidad colectiva, precisamente tiene que ver con estar pendiente de los otros y no estar pendiente de los otros en el sentido de me voy a cargar tu salud o tu bienestar como mi obligación, ¿no? O como mi tarea, ¿no? Sino justamente en este poder mirarnos y acompañarnos entre todas y entre todos y que nos importe cómo está el otro y la otra. Yo creo que una de las cosas que me ayudó a mí a enfrentar mi estrés ayer fue justo que de repente Alfredo voltea y me dice, ¿cómo estás? ¿No? O sea, porque me mira, ¿no? Como sumamente tensa, así como corriendo y de repente me dice, ¿cómo estás? Porque te veo así. Entonces, eso de repente es así de, ay, bueno, ¿no? O sea, esa parte de que hay alguien que está pendiente, al menos que sabe que, o que nota que hay alguna cosa y que pueda yo compartirlo y que pueda incluso a través de eso pedir apoyo, creo que eso ayuda mucho a enfrentar nuestros niveles de estrés. Entonces, yo dejaría estas dos como propuestas de afrontamiento del estrés ahí. Muchas gracias, fue un programa súper, súper nutritivo. Me deja sin palabras, Ceci. Realmente me pone mucho a reflexionar lo que nos comentas. Itzel, a modo de conclusión, ¿qué nos puedes decir sobre todo al público que nos está escuchando el día de hoy? Gracias. Pues primero agradecerles a ustedes, que creo que también el agradecimiento es esta virtud que podemos desarrollar. Hay cosas que solo lo podemos hacer en sociedad y el agradecimiento me parece que también es una característica que solo la vivimos desde que nos miramos unos a los otros. Y lo primero tal vez sería vamos a cuidarnos y a seguir las recomendaciones, que a lo mejor pareciera que está de más esto, ¿no? Pero para mí no lo es. Vamos a cuidarnos y a seguir las recomendaciones de quedarnos en casa. O sea, yo sí hago aquí un llamado a seguir estas recomendaciones por un lado, ¿no? Porque eso nos va a permitir el estar a las personas, obviamente, que tenemos esa posibilidad. Y otra vez volviendo a saber que hay una diversidad y que cada quien lo va a vivir de manera distinta y que lo estamos viviendo de manera distinta. Entonces, lo primero pues sería seguir estas recomendaciones que ya se nos han dado y que también nos permitan, por un lado, ¿no? Y por el otro, creo que una reflexión que yo quiero sumar es, si el día de mañana queremos sumar a ser una sociedad que sea más inclusiva, que sea más respetuosa y que sea también, déjenme decirlo, un poco más humana, creo que eso también parte desde cómo estamos siendo con nosotras mismas y con nosotros mismos. Estoy yo siendo una persona amorosa conmigo misma, responsable conmigo misma, respetuosa conmigo misma, estoy escuchando estas necesidades que estoy teniendo, cómo manifiesto estas necesidades que estoy teniendo, cuáles son estas habilidades que yo tengo y que he vivido en otras ocasiones y que puedo echar hoy mano para enfrentarlo, ¿no? Porque allá afuera puede ser realmente como mucha incertidumbre lo que estemos viviendo, pero creo como volver un poco y hacer una pausa nuevamente, a ver, por un lado, desde mi experiencia, hacernos estos cuestionamientos. ¿Desde dónde lo estoy viviendo y cuáles son como estas necesidades que también estoy teniendo? ¿Cómo, con quién lo estoy conversando, ¿no? Para después, entonces ahora sí, tal vez poder ofrecer también eso a otras personas. Hace rato que comentaba Ceci, que decía, oye, se volteó y me miró y me dijo, ¿cómo estás? O sea, yo creo que sí, creo que esos momentos que son tan cruciales, tan importantes, el sabernos voltear de repente y decir, aquí hay un otro, aquí hay una otra que lo está viviendo y que quiero saber desde el genuino interés,
Y entonces después vendrá también cómo yo sumo como sociedad, desde mi papel como desde la política pública, o sí, pero todo cambio también viene desde este cambio de la reflexión. Entonces, ¿cómo hacerlo? Me parece que también es un momento para reflexionar. Eso sería como yo creo. Muchas gracias, Itzel. Y Reina, a modo de conclusión, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué le puedes decir a nuestro público? Pues agradecer igualmente a ustedes, compartir este espacio, al público que nos escucha, y sumaría como estas palabras de observar, y cuestionar también. ¿Qué son esos factores? ¿Qué son esos elementos? ¿Cuáles son esas ideas que me hacen estar en este estado de estrés con el cual no me siento cómodo? Es decir, ¿qué hay en estas ideas que pienso que tengo que dar como el 100? Hace rato Ceci decía, voy a salir enfermo, pienso que voy a salir enfermo o enferma de esta cuarentena, pobre, y sin un libro y sin aprender otro idioma, ¿no? Entonces, la invitación como mecanismos de afrontamiento del estrés es quizás así como se voltean a preguntarle quizás a Ceci de ¿tú cómo estás? Quizás voltearnos a preguntarle a esas ideas, bueno, ¿por qué, por qué pienso que tengo que dar ese más del 100%? Es decir, ¿de dónde viene esta idea de que tengo que escribir un libro? ¿De dónde viene esta idea de que tengo que entregar todo de manera eh, concreta, puntual, aunque en eso se vaya a mis horas de sueño, no coma? Es decir, también observar y voltearnos y preguntarle a esas ideas cómo es que se fueron construyendo, ¿no? Entonces, pues sí, mi invitación es a ser rebelde en ese sentido, de cuestionar cómo es que llegamos a esta situación de estrés, y pues también pensar o hacer la invitación al cambio en tanto, pues, qué es qué efectos está teniendo para nuestras relaciones, ¿no? Y para nuestra forma de sentirnos en este mundo y en esta cuarentena. Muy importante las aportaciones que se hacen en el programa del día de hoy. Y bueno, a mí no me queda más que decirle a nuestro público que principalmente demos la importancia necesaria a la salud mental, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos sintiendo. Y así como le damos la importancia a nosotras, a nosotros, también dársela a las personas que están en nuestro entorno, a nuestro alrededor, y construir relaciones de apoyo, pero que sean corresponsables. El día de hoy, muchísimas gracias, Itzel, por habernos acompañado. Me da muchísimo gusto haberte tenido de invitada en este programa. Y bueno, a nuestro público que nos está viendo el día de hoy, también darle las gracias por seguirnos a pesar de esta cuarentena, y nos estaremos viendo en la siguiente emisión, en un episodio más de Círculo Abierto al Aire. Nos vemos.